Muy bien, vamos a entrar al tema. Quiero compartirte esto rapidito. ¿Qué concepto tengo de mí mismo? Hablando todavía de la serie de la identidad. ¿Qué concepto tengo de mí mismo? Y como subtítulo, tú eres lo que Dios dice que tú eres. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Hay personas que se sienten algo, pero no lo son. De hecho, Proverbios dice que hay gente rica, hay gente pobre que pretende o quiere ser, aparenta ser rica, y hay gente pobre o hay gente rica que aparenta ser pobre. O sea, ¿qué identidad tienes? ¿Qué concepto tienes de ti? Pero también hay gente o chavos que se sienten guapos y no lo son. ¿Conoces a alguien? No lo etiquetes, no seas así. También hay gente que se siente fea, pero es agradable. Pero también tenemos la otra triste realidad. Hay hombres que se sienten mujeres y hay mujeres que se sienten hombres. Recientemente vimos en los Juegos Olímpicos, si tú viste esto de los Juegos Olímpicos, en esta extraña normalidad que estaban celebrando Juegos Olímpicos 2020 y estamos en el 2021, ¿no? Pero algo que salió ahí fue de una mujer, o más bien de un hombre que se sentía mujer y compitió con puras mujeres, y obviamente había una desventaja porque la genética y la biología nos dicen todo lo contrario. Y aquí es donde vemos el concepto que manejamos de nosotros mismos. ¿Qué es lo que Dios dice de mí? ¿Quién soy yo? Y somos lo que Dios dice que yo soy. Dice Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cada uno debemos tener un concepto, el concepto verdadero y realista, porque vaya, la realidad, yo puedo pensar algo de mí y decir, soy americano, pero la realidad mía es que soy mexicano. Ese es el concepto de la realidad, y el concepto que Dios maneja de nosotros va de acuerdo a la fe. La fe juega un papel importantísimo, porque si yo no entiendo lo de la fe, voy a perderme el concepto, mi identidad en Dios. Por eso la fe cobra un sentido al volverse un estilo de vida en nuestra vida, y si esta no está en nuestra vida, nuestra forma de pensar o el concepto va a estar totalmente erróneo. La fe juega un papel sumamente importante. Tú eres lo que Dios dice que tú eres, y ese es el concepto que debemos tener. El mundo maneja conceptos totalmente diferentes. Yo te quiero hablar de dos personajes, adecuarlos a este estilo de vida de hoy en día muy actualizado, pero el mundo te maneja conceptos de acuerdo a líneas de pensamiento, filosofías y globalizaciones. Lo que la gente dice, eso eres, o como lo manejamos en redes sociales, ¿no? De acuerdo a las etiquetas. Y lo primero que yo quiero compartirte es el concepto de la identidad, cuando el enemigo quiere destruir tu identidad, porque eso es real, es real. Hoy tenemos se habla de la nueva normalidad. Pero hay una normalidad la cual estamos viviendo bajo esto que es lo de la pandemia, pero hay otra normalidad en el ambiente espiritual que se le titula la intolerancia o la tolerancia. Si yo no tolero a alguien, cuidado, porque estás afectando su identidad. O las terminologías que están manejando, que vimos recientemente en redes sociales, ¿no? El no es ser compañero o compañera, sino que tenemos que meter algo intermedio. ¿Qué normalidad es esto? ¿Y qué normalidad están viviendo nuestros jóvenes, o tú como joven estás viviendo hoy en día? En capítulo 6 del libro de Jueces, capítulo 6, versículo 11, nos habla de una normalidad que el pueblo estaba viviendo. Un adoctrinamiento de decir, todos tienen que tener miedo, todos tienen que estar escondidos, todos tienen que estar encerrados porque hay miedo. Nadie puede salir porque todos tienen miedo, y nos habla de un hombre llamado Gedeón, un hombre que se atreve a salir de la normalidad y del temor, siguiendo las precauciones como hoy en día nosotros lo estamos haciendo. Se nos dice, tienes que estar encerrado, no salgas, esto, quieren cerrar templos, quieren hacer todo eso, pero hay otras cosas que sí las están abriendo en una normalidad.
Bueno, Gedeón está viviendo este tiempo y Gedeón dice, no podemos estar así. Mientras todos están encerrados, yo tengo que hacer algo, y él toma sus medidas precautorias como lo hacemos nosotros, ¿no? Esas medidas que estamos tomando de ponernos el cubrebocas, de echarnos gel y todo eso de una manera precautoria. ¿No tiene miedo Gedeón? Tal vez a lo mejor un poquito, pero está saliendo del anonimato para poder hacer algo en esa normalidad que Israel estaba viviendo. ¿Cuál era la normalidad? Que todos trabajaban para alguien, cosechaban y alguien venía, dame tu cosecha, y se la llevaba. Todos vivían empobrecidos. Así que Gedeón, un hombre de guerra que sale para empezar a hacer algo en la nueva normalidad. ¿Un valiente? Sí. Porque está haciendo algo cuando todos están escondidos. Y aquí yo veo algo interesante, porque en este versículo 11 dice, y vino el ángel de Jehová, esta es una cristofanía, Cristo en el Antiguo Testamento apareciéndosele a un hombre, y se sentó debajo de un árbol, el cual era de un hombre llamado Joás, y ve a Gedeón y le dice, eres un varón esforzado y valiente. Porque estás saliendo de esa anormalidad, tú estás haciendo algo normal. Mientras todos están escondidos en cuevas, tú estás aquí trabajando. Y pregúntale a tu papá, pregúntale a tu mamá. Incluso hay muchos de ustedes jóvenes que, a pesar de esta situación que se está viviendo bajo el riesgo de un contagio, está saliendo a trabajar. Estás saliendo a hacer algo, estás haciendo o aportando algo en este mundo. Y este Gedeón hace exactamente lo mismo. Y hay algo que debemos entender. El concepto del cielo es muy diferente al concepto de este mundo. El concepto de este mundo es, no hay que salir. Ay, el virus está afuera y nos está esperando para contagiarnos. Ahora, no estoy diciendo que salgamos y vivamos una libertad como libertinaje, sino lo mismo que Gedeón hace, con unas medidas precautorias, como nosotros las estamos tomando. Pero el concepto del cielo es que abajo el mundo decía, Israel es bien miedoso, mira cómo se esconden. Pero el concepto del cielo dice, yo tengo un valiente ahí. Como el cielo también está viéndote a ti, diciendo, Dios, ahí hay un hombre, hay una joven, hay un chavo, esforzados, valiente, que domingo tras domingo, sábado tras sábado están ahí. Y es el concepto del cielo, porque el ángel de Jehová se le aparece y le dice, Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Y el cielo tiene una porra arriba, una porra tremenda. No sé si has escuchado la porra o los cheers cuando hacen sus porras, pero a mí me encanta eso porque son animaciones. Y el cielo tiene una animación tan tremenda que en la Biblia lo menciona y dice, tú eres más que vencedor. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Hay una porra celestial que te está diciendo, tú puedes. Pero si estamos escondidos, no vamos a afectar a nadie. El cielo maneja un concepto diferente al que el mundo quiere manejar. Por eso cuando leemos allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7 en adelante, cuando Pablo, a pesar de estar viviendo un tiempo como el día de hoy, porque hoy es un tiempo de tribulación, estamos viviendo tiempos atribulados, y Pablo dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia y el poder sea de Dios. Es decir, que en este tiempo dependemos de la gracia y el poder de Dios, no de nuestra fuerza, sino de la gracia, el poder de Dios y la cobertura y soberanía de Dios. Por eso Pablo dice, aunque estamos atribulados, ay, nanita, el virus, pero no angustiados. Hoy la angustia y la ansiedad están llegando a los corazones. Y gente, aún creyente, está perdiendo su identidad. Tienen temor. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. El cielo maneja un concepto diferente al que tú y yo podamos tener. El cielo dice, tú eres un hijo de Dios. Pero este mundo te quiere desacreditar lo que Dios te ha dado por herencia, que es su paternidad. Somos hijos de Dios. Ahora, el otro personaje que te quiero mencionar es el mismísimo apóstol Pablo, un hombre que conoce perfectamente a Dios. Y no conoce de Dios, conoce a Dios, porque es muy diferente conocer de Dios que conocer a Dios. Y a medida que leemos de él, en el libro de los Hechos, escrito por el doctor Lucas, nos habla los primeros capítulos hasta el capítulo 8, nos habla acerca de la historia de la iglesia del primer siglo.
Pero luego del capítulo 8 en adelante se centra en un personaje llamado Saulo de Tarso o Pablo, después toma el nombre de Pablo, y nos habla de él, un hombre que conoce de Dios, tiene una pasión y que vive un tiempo de tribulación y todo ello, pero no está frenando la palabra, porque él mismo dice, aunque esté encerrado, la palabra no está encerrada. Y podemos ver su historia, pero yo me voy a centrar en el capítulo 17 del libro de los Hechos, versículo 16. Pablo llegando a Atenas, una ciudad que estaba sumergida en la idolatría, en la religiosidad, y dice así, versículo 16, Hechos 17, 16, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos, en la plaza cada día con los que concurrían, y algunos filósofos, escucha bien, los filósofos, los epicureos y los estoicos estaban peleando con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podemos saber cuál es esta nueva enseñanza de la cual tú hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, pues queremos saber qué quiere decir esto. Versículo 21 entre paréntesis dice una información, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino solamente en conocer algo nuevo. Ahora, que el pueblo Atenas está lleno de religiosidad por un lado, filosofías, ideas y pensamientos que abrazaban de aquí, abrazaban de allá, de todo lo que veían en Facebook, lo agarraban y se lo adjudicaban. Conocen de Dios, pero no tienen a Dios. Buscan un concepto de quién es Dios. A tal manera que llega un momento, cuando a Pablo lo ponen ahí en el Areópago, él dice, bueno, ya que quieren escuchar, les quiero hablar del Dios no conocido. Les quiero hablar de ese Dios el que ustedes tienen ahí, pero que no conocen. Y hay una historia, a mí me llama la atención. Los epicureos eran una gente, vaya, eran unos hedónicos que vivían la vida por el placer. Así vivían la vida. Vivían por el puro placer, los epicureos. Los estoicos eran unos personajes que le daban mucha importancia a la moralidad y al gran sentido del deber. Ojo con ellos, eran sumamente miedosos, supersticiosos, y si su vida no estaba, entregada a lo que ellos creían, entonces quería decir que Dios, si les venía un mal, quería decir que Dios estaba en contra de ellos. Sucede algo cuando Pablo dice al Dios no conocido, cuando ve esa estatua ahí, 600 años antes de que Pablo llegara ahí a Atenas, 600 años atrás se vino una pandemia en Atenas. De tal manera que un hombre llamado Arquímedes, él dice, ¿saben qué? Dios me mostró esto, que suelte el ganado de ovejas y donde la oveja se canse y se acueste, ahí tenemos que sacrificar esa oveja y dedicársela al Dios que esté más cerca en su templo. Así que una oveja corría, se cansaba y llegaba y ahí quedaba acostada. Ahí está una iglesia de no sé quién. Sacrificaban la oveja para dedicársela a ese Dios, porque ellos eran muy religiosos, mucha idolatría y muchos dioses. Y como su pensamiento es que si este mal había venido era porque Dios estaba enojado con ellos. Pero de repente una oveja se cansó y se paró en un lugar donde no había ningún santuario y ningún templo. Así que los atenienses dijeron, no hay otra cosa más que dedicar esta oveja o sacrificar esta oveja al Dios no conocido. Y de ahí surge esa idea y Pablo dice, bueno, ese Dios al que ustedes no conocen es el que yo les vengo a presentar. Ese Dios el que ustedes no tienen un concepto correcto es el que yo les quiero traer. Y empieza a hablar el Dios que hizo el cielo y la tierra, es el Dios que ustedes tienen ahí que no conocen. Es el Dios que ustedes tienen un mal concepto totalmente erróneo, basado en filosofía, basado en tantas corrientes y líneas de pensamiento. Hoy lamentablemente así se vive hoy en día. Se presume creer en Dios bajo filosofías y pensamientos incorrectos, pero no teniendo un concepto correcto de Dios. Y ese concepto correcto de Dios yo lo obtengo a través de la lectura bíblica, yo lo obtengo en esos tiempos de comunión con Dios, mi oración con Dios. De tal manera que Pablo conoce a Dios y sabe quién es Dios y no tiene temor alguno.
Y eso es lo que Dios pretende con cada uno de nosotros, llegar a un escenario como el que Pablo se está presentando ante líneas de pensamientos que hoy en día se han levantado, no como los estoicos, pero sí como los epicureos que viven solamente por el placer. En esta vida, si no vives y no gozas, no, eres un aburrido. Viven solamente de una manera hedónica, vivir por vivir y vivir por el placer. Y necesitamos nosotros tener una buena documentación de la palabra de Dios y un buen concepto de quién es Dios y el concepto de mí mismo, que soy hijo de Dios, para poder entrar en escenarios como estos y decir: a ese Dios no conocido o al que tú pretendes conocer, es el que yo te vengo a presentar de una manera correcta. Por eso Pablo lo vemos y cómo llega y se presenta, y sucede algo tan tremendo, mi familia. Sucede que se levanta una iglesia ahí en Atenas. Ahora, el concepto que Dios tiene de nosotros, cuando yo conozco a Dios, Dios me conoce a mí. Por eso, cuando quiero terminar con esto, para dejar el tiempo a las chicas, cuando está Jesús platicando con los discípulos, les dice Jesús: ¿qué dice la gente de mí? Y no, pues dicen que tú eres Elías, otro que eres Juan el Bautista que resucitó, pero Pedro, que pasa más tiempo con Jesús, dice: yo sí sé quién eres. Eres el Hijo del Dios viviente. Y cuando tú reconoces a Jesús, Jesús te reconoce a ti. Cuando tú reconoces quién es Dios, Dios te conoce a ti. Por eso Jesús voltea y lo ve y le dice: bienaventurado eres Pedro, o Simón, hijo de Jonás. Bienaventurado, porque no te lo reveló carne ni sangre, ni lo buscaste en Wikipedia, sino que mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Y como tú sabes que yo soy Jesús, el Hijo del Dios viviente, yo te digo: tú eres Pedro y vas a ser una parte fundamental en el reino de los cielos. Cuando reconocemos quién es Dios, Dios también nos da identidad. Así que, ¿cuál es el concepto que tienes de Dios? El concepto que tú tengas de Dios es el concepto que Dios tiene de ti. A medida que tú lo conozcas más a Él, es también la relación que Dios va a mantener contigo. No podemos decir como Job: de oídas te había escuchado cada domingo, porque no es suficiente venir los domingos o los sábados, sino que en tu casa también levantes tiempos de comunión con Dios. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por esta palabra. Queremos, Señor, cada día conocerte más a ti. Conocerte, Señor, y saber que eres el Dios de amor. El Dios que es lento para la ira, pero también grande en misericordia. El Dios, Señor, que no tiene por inocente al culpable, pero que por encima de todo ello tiene un amor inmensamente profundo por cada uno de nosotros. Queremos, Señor, conocerte. Y el concepto, Señor, de nosotros mismos queremos manejarlo de acuerdo a la medida de la fe. Es decir, conforme te vaya conociendo a ti, voy a saber cuál es el potencial que hay en mí, manejando la humildad, Señor, que tú pretendes que tenga, siendo humilde. Gracias, Dios, porque tu palabra es clara cuando dice que al altivo lo miras de kilómetros, pero al humilde está junto a ti. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.